Ok, entonces para el previo, eh, estamos viendo en pantalla el plano eléctrico que ya hemos hablado y manejado en clases anteriores, pero como para dejar definido qué es lo que vamos a entregar, vamos a entregar un archivo, si lo pueden hacer en AutoCAD, bueno, si no lo vamos a hacer a mano bien organizadito, donde se puedan observar las conexiones de la instalación interna del apartamento. Ustedes ya tienen el plano arquitectónico. Vamos a hacer un detalle de esa cometida aérea que va a llegar a nuestra vivienda con el tablero de donde va el equipo de medida, la caja correspondiente al sistema de tierra. Vamos a marcar el cuadro de cargas, el diseño de acometida y el cuadro de cargas, y vamos a hacer un diagrama unifilar. Vamos a seguir el modelo de memorias para entregar el trabajo, el modelo de memorias que ustedes tienen en PLAT, y vamos a indicar lo que es la parte de descripción del proyecto, y en memorias de cálculo vamos a hacer todo lo que corresponde a los análisis de cargas, o sea, hacer el cuadro de cargas, hacer los cálculos de demanda máxima diversificada, las distancias de seguridad, marcar lo que dice el RETIE, explicarlos como si estuviéramos haciendo un trabajo para entregar, ¿de acuerdo? Cómo determinamos las protecciones, los ductos por donde nos vamos a colocar los conductores. Ahí tenemos que hacer una investigación para estar seguros que en el tubo de media me caben 2 conductores, 3 conductores de 8, o si tengo que pasarlo a 3/4. Esa es una investigación que ustedes deben hacer para completar lo que es el trabajo del primer previo. ¿Dónde pueden encontrar eso? En las mismas tablas de los fabricantes de conductores. Ellos dicen, dependiendo del tamaño del ducto, cuántos conductores pueden meter ahí sin que se altere la capacidad de corriente. ¿Listo? Y pues lo demás no aplica. ¿Cuándo lo podríamos entregar? Entonces, aquí yo les quisiera preguntar, de 1 a 10, ¿qué porcentaje de adelanto tienen del diseño al día de hoy? Ingeniero, yo le tengo hasta el cuadro de cargas. Listo. Leonardo, vi que tenía ubicadas las lámparas, pero no tiene las conexiones internas. De lo que mencionamos, ¿hay algo que tenga adelantado? Pues sí, solo sería la parte de las conexiones internas y adelantar en la memoria de cálculo, y eso sería todo. Yo estaba calculando para no, me imagino que tienen parciales la otra semana, ¿cierto? Y que están. No. Como 4. Por eso, entonces la idea es no alterarles eso. Yo propongo para que estemos dentro de las fechas que yo debo cargarle el previo en el PLAT no en DVSys. Yo propondría el lunes 19 de octubre enviar por correo electrónico, o mejor dejarlo oficial en el PLAT. PLAT recibe hasta 10 megas, entonces yo creo que nos carga el archivo perfecto. Y vamos a trabajar vamos a trabajar en una tarea y subimos el archivo. ¿Les parece? Y dejamos el lunes 19 para entregarlo. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir el plano y vamos a hacer una breve introducción a otros dispositivos de operación, y vamos a hablar un poquito de los tipos de redes eléctricas para poder pasar
a lo que es ese diseño eléctrico industrial. Básicamente, el principio de hacer un diseño eléctrico de una casa a una industria, digamos que el principio matemático es exactamente el mismo, ¿cierto? Tenemos que diseñar una cometida por baja tensión, identificar en el plano dónde voy a tener las salidas de tomas, voy a tener unas luces, etcétera, ¿cierto? Pero hay algo que nos va a generar una diferencia, y es que generalmente por el tipo de equipos que yo voy a estar conectando en mi instalación, voy a requerir de tener una subestación eléctrica, ¿vale? Colocar la subestación me implica, a diferencia del diseño industrial, tener en cuenta que voy a tener que tener una cometida por media tensión, que mi equipo de medida o mi celda de medida va a estar ubicado en la media tensión. Y que eso me implica que voy a tener que conectar o voy a tener una mayor exigencia en cuanto a equipos de protección. Implica que voy a tener que instalar unos dispositivos adicionales como transformadores de corriente y de tensión para poder hacer la medida correctamente. Adicionalmente, el sistema de puesta a tierra debe ser un sistema de puesta a tierra más robusto, entonces ya no vamos a hablar que vamos a ubicar una varilla simplemente, sino que vamos a instalar un sistema de protección de tierra que se basa en una malla, en un sistema enmallado, y que vamos a diseñar esa malla tierra con base a una norma internacional que es la IEEE 80. Entonces, si nos vamos a mirar el RETIE toma esa IEEE 80 y nos va diciendo pues cuáles esos parámetros de puesta a tierra que debo tener. Entonces estoy abriendo el plano de industrial para que empecemos a hablar de la instalación. Entonces, mientras me carga el documento, pues les voy contando. Recuerdan que habíamos hablado que si mi instalación residencial estaba muy lejos, yo debía hacer mi extensión por baja tensión, ¿cierto? Si mi instalación industrial está por una zona donde no tengo redes de media, yo tengo la obligación de hacer la extensión de la red de media, luego la cometida de media, luego todo lo que nos implica la subestación y finalmente las instalaciones internas. Entonces, regalen un segundo, por favor. Listo, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Ok. Entonces, este es un diseño eléctrico industrial. Entonces, para que empecemos a detallar cuáles son esos cálculos que necesitamos de más.
Listo, vamos a arrancar todo diseño ubicando, al igual que en una casa, las necesidades básicas que yo tengo. Esta era una fábrica de templado de vidrios. Entonces, lo primero que se hizo fue ubicar las salidas de iluminación, las salidas de los motores. Aquí cada motor va a tener una protección individual. ¿Ok? Pudiera tener protecciones individuales y protecciones por líneas de producción y dejar un tablero por cada línea de producción independiente. Pero pues ahí ya empieza a jugar todo lo referente al criterio de lo que el diseñador quiera y al criterio de lo que el usuario pida, ¿cierto? Si la planta de producción es muy grande, lo recomendable es hablar de tableros parciales individuales para cada línea de producción, donde voy a tener una protección independiente para cada motor y un totalizador general que me desconecte la línea completamente. Entonces vamos a ubicar las necesidades básicas. Este caso en particular tenía unos tableros ya existentes y el diseño se realizó para instalar un horno de temple muy grande, que nos implicaba tener una cometida de media conectadas del nivel de 34.5. Entonces, la ubicación de los equipos es normal. Vamos a mirar, tener en cuenta que dependiendo del tipo de trabajo que se haga, ya no voy a hablar de iluminación general, sino de iluminación en cada área de trabajo. ¿Ok? Si me hago entender, por lo menos si lo que yo estoy haciendo es algo que me implique, por lo menos una fábrica de telas o una industria de ropa que me requiera esa exigencia de la cromatografía, de ver el color que estoy tratando, yo ya tengo por norma eléctrica tener que tener una iluminación sobre el área de trabajo. Entonces, vamos a partir, si quieren, vamos a empezar a ubicarnos el diseño. No quiero irme a teoría, quiero irme a explicar el diseño, como ir estructurando, partiendo de un plano cualquiera. Entonces, yo tengo por aquí unos datos de unos motores y de una oficina. Entonces, voy ¿cómo hago? Estamos viendo los datos, ¿cierto? Yo di compartir pantalla completa. ¿Estamos viendo la hoja de Word? Sí, ingeniera. Listo. Si quieren, tomen datos. Igual yo ahorita les cargo esto en el plat, organizadito. Y vamos a hacer el diseño eléctrico para una industria pequeña que tiene estas características. Listo. Tenemos una zona de oficinas que cuenta con un aire acondicionado de 24.000 BTUs, con un factor de potencia, el aire de 0.93. Vamos a hablar que tengo 8 salidas de iluminación con lámparas de 2 por 32 vatios y el factor de potencia 0.95. Y vamos a hablar que tengo salidas de 5 tomas para conectar equipos de cómputo. Esos tomas vamos a trabajarlos con un factor de potencia de 0.9. Aparte, vamos a tener lo que es el tablero de motores. Por ahora vamos a tener en cuenta estos 4 motores. Es que este era el primer previo del semestre pasado. Voy a agregarles otros equipos como motobombas y otros equipos que me requieran fuerza motriz, pero por ahora vamos a plantearnos con estos 4 motores. El primer motor es un motor trifásico de 20 caballos con un factor de potencia de 0.8. El segundo motor lo vamos a trabajar de 15 caballos con el factor de potencia de 0.85. El tercero, trifásico, 30 caballos, un factor de potencia de 0.7. El cuarto,
un motor de 100 caballos con factor de potencia de 0,7. Entonces, vamos a marcar que los motores tienen una tensión nominal de 220 voltios, que nos vamos a conectar desde el nivel de 13.200 y vamos a hacer tablero parcial y tableros parciales y tableros generales, acometidas de media, acometidas de baja, la subestación, la malla tierra, la compensación de reactiva, los diagramas unifilares respectivos y las memorias de cálculo. Listo, aquí me faltó algo. Podemos dejarlo que ustedes, a criterio de ustedes, le agreguen lo que quieran a la parte de lo que es la zona de trabajo, la planta de trabajo. ¿Qué me falta agregar? Me falta agregar iluminación, ¿cierto? Es indispensable. Y que pudiera tener tomas comunes para conectar cualquier otro equipo que no haga parte del proceso industrial como tal. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio que sería nuestra primera nota de tercera nota, porque el diseño industrial va a ser la nota del previo, el diseño residencial va a ser la nota del previo. Entonces vamos a agregar aquí. Tenemos 4 motores principales, podemos agregarles motobombas, taladros, hornos, lo que queramos, ¿de acuerdo? Y las salidas de iluminación. ¿Qué me dice la norma general cuando yo empiezo a diseñar una industria? Me dice, bueno, ubíquese en el plano y lo primero que usted tiene que hacer es de limitar cuáles van a ser sus puestos de trabajo. ¿Ok? Este diseño pues era una instalación que ya existía, que iba a remodelar, entonces se tenía que trabajar así. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en papel un plano de planta normal. Este en particular tiene este es mi poste de media. Acá tengo una caja de inspección de media tensión. La cometida en verde es la cometida en media que voy a sacar hacia mi cuarto de la subestación. Pero vamos a ir por partes. Esta zona era la zona de oficinas. Esto era la zona donde entraban y salían camiones. Esto es una zona al aire libre que se usaba para almacenar material. No hay ninguna necesidad de puntos eléctricos ahí. Y esta era mi planta de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a delimitar primero la zona en que estamos. En esa zona, que puede ser un proceso específico, vamos a marcar, bueno, tendría un horno ahí, vamos a colocarle una iluminación general, una iluminación directa sobre ese plano de trabajo, entonces ubicamos una lamparita. Tenemos el segundo horno, el segundo motor, con su respectiva lamparita. Listo, y ubicamos todos los equipos. Si hay un equipo al lado del otro, porque, por decir algo, la motobomba va a ir al lado del horno o va a ir al lado del motor X, los podemos dejar juntos. Marcamos con una línea punteada que ese es un área de trabajo. Listo, las vamos a delimitar y vamos a ubicar nuestra iluminación. Debemos tener en cuenta cuando yo estoy diseñando una industria como esta, que tengo el requerimiento de hacer una subestación, que tengo que dejar un área disponible, completa, para ubicar mi cuarto de la subestación. ¿Qué debemos saber de la subestación eléctrica? Hay unos requisitos técnicos que tenemos y que estamos en obligación de cumplir. El primero, que mi subestación debe estar protegida contra fuego. Entonces voy a tener que utilizar el encerramiento de mi subestación. Debe contar con unos dampers que son como una especie de ventanas para que pueda salir humo. Con una puerta cortafuego, cuya función es que en caso de ocurrir un daño dentro de la subestación y que se produzca el fuego, la puerta va a contener el incendio
dentro de la habitación mientras da el tiempo de evacuar a las personas. ¿Ok? La celda de medida va a estar ubicada por media tensión y ya vamos a ver un diagrama unifilar para entender qué es el equipo de seccionador y hablar un poquito de esos elementos de medida de protección que tiene el equipo de medida. La subestación tiene que tener la iluminación general, cumple unas distancias. Nosotros cuando diseñamos la subestación marcamos con líneas de colores. La más pegada a la subestación, que es línea amarilla, me indica que de ahí para allá solo puede ir personal autorizado, o sea, solo pueden entrar ingenieros o técnicos que sepan del manejo de la subestación y la debo delimitar. Luego voy a colocar una línea azul y luego voy a colocar una línea roja. Por lo menos el personal de limpieza, ellos no pueden pasar de la línea roja porque no es personal técnico autorizado. Entonces, dependiendo de la formación que tenga y de los permisos autorizados que dé ya quien va a ser el jefe de mantenimiento de planta, vamos a ubicarnos para entrar. Entonces, digamos, esa línea roja, que es la que está más salida, debería estar delimitada más o menos a 1,5 metros de lo que es donde voy a tener ubicado mi transformador. En las otras ya me voy a ir acercando poco a poco y la última que está pegada, estamos hablando de más o menos unos 30 centímetros. ¿Sí me hago entender? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿O no me están escuchando? Sí, ingeniera. Pues más o menos le estamos agarrando y la... Listo, es que siento que es mejor aprender a diseñar haciendo que aprender a diseñar pasando diapositivas y diciendo estos son los cálculos que se hacen. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí. Ok, bueno. Estos cuadros rojos que ustedes ven acá se llaman fosos de aceite. Se ubican al lado del transformador para que en caso de que él tenga un derrame de aceite, ellos se van a ir. Esos, ustedes, voy a ver si podemos hacer alguna visita virtual a una subestación. Los fosos son como unos huequitos, como unos canales, y ellos rodean mi transformador. Entonces, el transformador está ubicado y alrededor de él están todos ese canal del foso de aceite. Entonces, cuando tengo un derrame de aceite, mi transformador se supone va a quedar en el canal y lo que se busca evitar es que no tenga material inflamable muy expuesto en caso de un daño para evitar la propagación de incendio. Básicamente esa es la razón. Voy a ubicar mi tablero principal y mis tableros parciales. Aquí me faltó incluir algo en el plano, que nosotros sí lo vamos a hacer, y es que dentro de acá de la celda del transformador voy a colocar un tablero, que es mi tablero o mi banco de condensadores, que va a ser para hacer la compensación de reactiva. Entonces, por norma, si el consumo de reactiva es igual o superior al consumo de activa, van a tener una penalización. Entonces al usuario le va a llegar la factura por toda la energía eléctrica que consumió y una penalización por reactiva. Entonces, más que por el gasto, digamos que lo que cuesta la penalización es como uno convence al usuario de que es obligación suya invertir en el banco de condensadores y no podemos escatimar ahí. Pero nosotros como ingenieros sabemos que técnicamente lo que buscamos es
reducir esa contaminación para no causar efectos adversos a la red que puedan afectarme a otros usuarios que nada tienen que ver con el proceso. ¿De acuerdo? Ok. Voy a asumir que sí. Esta estructura, porque este plano se los voy a subir, por eso se los estoy explicando, tiene un detalle, y es que yo tengo varios tipos de transformador. Entonces yo voy a tener los transformadores que están tipo poste, los transformadores de uso interior y los transformadores tipo jardín. Cada uno de ellos tiene unas condiciones de construcción distintas. Hay unos que ya están autoprotegidos, que yo puedo llegar e incluso estar sentada encima del transformador y no me va a pasar absolutamente nada, porque él ya viene, digámoslo así, metido dentro de su encapsulado, de su cajita y está protegido. No sé si ustedes han visto cerca de la torre administrativa, en la universidad hay una subestación que está el transformadorcito y hay como apenas unos tubos para evitar que las personas se acerquen. Creo que al lado de la biblioteca hay otro así. ¿Sí lo han visto? Sí. Listo, entonces esos son los que yo les digo que ellos ya están autoprotegidos. Son transformadores de uso interior. Listo. Esos transformadores, no estoy obligada a colocar la puerta cortafuegos, pero hay otros que no tienen ese encapsulado y el RETIE me obliga a colocarlos en una puerta cortafuegos para aislar el daño y o sea, hacer que se puedan evacuar a las personas lo más pronto posible. Lo siguiente es que yo tengo el transformador convencional que tiene una relación de transformación de media a baja tensión. Pero también tengo otros transformadores que se conocen como transformadores de baja-baja, que lo que me hace es tomar un nivel en baja tensión y bajarlo a otro nivel de baja tensión. Me explico. Este caso en particular tenía el horno que íbamos a instalar, requería un nivel de tensión de 440 voltios, pero el resto de mi instalación trabajaba a 220. Entonces, hubo la necesidad de colocar dos transformadores. El primer transformador general, tenía la relación de transformación 34.5, 440 voltios. Entonces me llegaba, acá vemos la línea verde, me llegaba la línea de media tensión, la conectaba a la celda de media del transformador. De la baja tensión salía, ubicaba mi tablero general, donde tenía dos totalizadores, uno de 440 voltios que lo llevaba directamente a alimentar el horno, y otro que tenía una cometida en 440 voltios también, pero esa la iba a llevar a un segundo transformador que me cumplía la misión de tomar 440 voltios y pasarlos a 220 voltios, para de ahí salir a los otros tableros parciales para cumplir la función de alimentar los demás circuitos y salidas que tenía la planta. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ok. Los diagramas unifilares, los planos, como son más exigentes y vamos a entrar más en nivel de detalle, pues tiene mucho más información.
Entonces hubo necesidad en este caso de entregar 2 planos, a veces hay necesidad de entregar 3 si requiero construcción de redes de media y de baja, 3 o 4 planos. Entonces, los diagramas de planta, que es lo primero que vamos a empezar a trabajar, los cuadros de cargas de tablero general y tableros parciales, acometida de media tensión, acometida de baja que iba al segundo transformador, la acometida que salía del segundo transformador. En pocas palabras, tendríamos que colocar el diseño de todas las acometidas parciales que salieran de mi instalación. Los respectivos diagramas unifilares y los respectivos, todos los cuadros de conexiones que tenía. Adicional, el detalle de la acometida. Entonces, en este caso aquí lo que vemos es un doble nivel, donde por la parte de arriba pasa la línea 34.5 y la parte de abajo la línea 13.2, que estábamos conectados desde la salida de 34.5, que bajaba mi acometida, y acá tenía una puesta a tierra para la acometida de media que estoy trazando y mi primera caja de inspección. Cuando mi instalación está dentro de mi predio, debo diseñar una acometida por media tensión, y esta acometida tiene que ser subterránea. Entonces la norma me dice que debo tener cajas de inspección ubicadas en distintos puntos de mi recorrido de la acometida. Entonces, la primera caja de inspección que me voy a encontrar, me la voy a encontrar al pie del poste. Y esa caja de inspección, las cajas de media, tienen unas dimensiones de 1,20 por 60 por 1 metro de profundidad. Listo. Recordemos que la de la puesta a tierra es de 30 por 30 por 1 metro de profundidad. Hay algunas cajas de media parciales que las suelen colocar de 60 por 60, pero esas en particular que me llevan una acometida hacia una subestación particular, las dimensiones las vamos a manejar de 1,20 por 60 y siempre 1 metro de profundidad. Entonces marcamos el detalle de la acometida. Ese es el detalle de la malla de tierra, que como pueden ver por las dimensiones, para este caso en particular, dio una malla bastante grande. Vamos a aprenderla a calcular con una hoja de cálculo de Excel, bajo la metodología de la IEEE 60. Tener en cuenta que para baja tensión, el calibre mínimo de tierra requerido era 8. Para esta media ya vamos a hablar que el calibre mínimo es 2. En este caso trabajé con 2 ceros porque manejaba potencias bastante grandes. En el mallado lo hacemos con cobre desnudo y vamos a ubicar varillas, no en cada vértice de mi enmallado, sino en algunos vértices seleccionados. El área de la varilla la podemos trabajar rectangular, cuadrada o en L. Los cálculos de la metodología de IEEE 80, entonces lo que vamos a ver es de qué tamaño es cada cuadrícula y cuántas varillas voy a colocar y en dónde las voy a ubicar. Cada una de estas varillas deben ser varillas de cobre sólido de 5 octavos por 240. Ya vamos a hablar que el método porque todo tiene que estar unido,
ya no vamos a hablar de conectores homologados, sino vamos a hablar de un método de soldadura exotérmica o soldadura autofundente. Debemos marcar el detalle de la subestación, la celda de seccionamiento. El seccionamiento es un dispositivo de corte de maniobra que se conecta por media tensión y es un dispositivo electromecánico, no responde a cortes, o sea, si yo tengo un arco eléctrico en la subestación, el seccionador no me va a salir, pero el seccionador sí me sirve para cuando tenga que desconectar mi subestación para un mantenimiento. Entonces, digamos que es un dispositivo de maniobra. En el equipo de medida me voy a encontrar ya las protecciones, los interruptores, y me voy a conectar otros elementos que ya los vamos a ver acá. Entonces, este es mi diagrama unifilar general. Entonces, para este caso particular, nos conectamos desde un poste de concreto de 14 metros de 1.350 kilogramos fuerza que estaba enfrente del predio. Los postes de media tensión son de 12 y 14 metros. Este era un poste que llevaba un doble nivel, entonces es un poste de 14 metros. Los postes, este 1.350, 1.500, 750, un poste de 350 kilogramos fuerza, es lo que hablábamos en la parte residencial del cálculo mecánico de estructuras. Resulta que cuando yo voy a montar acá esa estructura de crucetas para hacer esta conexión, voy a ponerles la figura acá. Esta cruceta, bueno, esta cruceta no, esto que está acá, en medio de los dos niveles, esta cruceta, que tiene ubicados los 3 cortacircuitos y de donde voy a sacar mi arranque por media, esto me le genera un peso a la estructura. Ubicar esto ya me puede afectar las cargas que me soporta el poste. ¿Cierto? Entonces se hace necesario trabajar esos diagramas de fuerzas para ver que mi poste me soporte esa estructura. Y en base a esos diagramas de fuerzas es que decidimos trabajar con el tipo de poste. En este caso el poste estaba existente, la resistencia de la estructura ya no la soportaba la electrificadora, pero en el caso de que, por decir algo, esto hubiera sido un 1100, muy seguramente al usuario le hubiera tocado que reemplazar el poste para poder montar su estructura, su punto de conexión por medio, porque ya no le iba a soportar. Aquí que nos encontramos los cortacircuitos de 36 kilovoltios, porque la línea está conectada a 34.5. Un cortacircuito como medida de protección para cada línea y los dispositivos de protección de puesta a tierra o los pararrayos, que son también para proteger la acometida. O sea, tengo una descarga atmosférica en el poste, no la falla, la corriente no se va a ir por la acometida, sino que estos descargadores van a hacer que esa falla o que esa descarga eléctrica, mejor dicho, se vaya directamente hasta tierra. Entonces, esto es lo que estoy marcando acá. Los cables de media, los conductores de media, tienen unas características especiales. Entonces, vamos a bajar básicamente como un solo conductor, sería un conductor monopolar, que por la corriente que estoy circulando y el calibre seleccionado del conductor, pues me cabía en un tubo de 6 pulgadas. Y voy a empezar a ubicar cada una de las cajas de paso. Entonces, la primera
la encuentro al pie del poste. Las siguientes las voy a ubicar donde requiera cruces o donde aproximadamente unos 3.5 metros más allá, suponiendo que si no tengo ningún cruce de la cometida, las ubico aproximadamente cada 3.5 metros. Si tengo cruces, voy a ubicar una caja de paso en cada cruce que tenga. Esta era mi línea de acometida, entonces tenía mi primera caja de media al pie del poste, mi segunda caja en el primer cruce y ya no tenía necesidad de otra porque llegaba directamente a la subestación y podía verificar. Listo. Esta que tenemos acá es mi celda de medida. Los equipos de medida por media tensión generalmente se llaman medidores de medida semidirecta. Tienen telemedida, la gran mayoría de los casos, que es telemedida, que no tiene que ir el lector como va a la casa, sino que la información de los consumos ya está llegando a un software. Centrales llama a estos usuarios grandes clientes y el usuario puede ir incluso monitoreando su consumo de activa, de reactiva y ver qué pasa los 365 días del año. Como estoy por media tensión, es necesario colocar unos dispositivos que son unos transformadores de corriente y transformadores de tensión, que ellos lo que buscan es llevar los niveles de tensión y de corriente a unos valores estandarizados para que puedan ser registrados por el equipo de medida. Me encuentro en la celda de seccionamiento que ya les había mencionado, que es un dispositivo de maniobra. Y ahora sí llego al transformador trifásico. Entonces este transformador tenía una carga de 1250 kVA, era un transformador trifásico de 34.5 y me bajaba a 480 voltios. Ya parto que tenía mi malla de tierra, cuyos cálculos debo especificar, pero entonces empiezo a decir, bueno, la tierra del transformador va a la malla y la tierra de todo lo que haga dentro de mi estructura, dentro del predio donde voy a hacer el diseño, debe ir a mi malla tierra. Del transformador voy a llegar a ese primer tablero general. Él debe tener un barraje de 480 voltios, 1500 amperios. Esto es de las características de la cometida que está viniendo. Estos tableros son homologados y los construyen según las necesidades del usuario. Acá en Cúcuta hay una empresa muy conocida en San Luis para este tipo de tableros que se llama Pro5. Entonces ellos construyen los tableros estandarizados para esas necesidades que tenemos. Y ubicábamos el totalizador. Entonces tenía un transformador de 3 por 1000 y un totalizador de 3 por 300. El de 3 por 1000 tenía una salida directa al horno, que el horno solito consumía 750 kVA. Y el otro totalizador me implicaba tener que sacar una cometida que fuera al siguiente transformador. Aquí se marca una tierra independiente, pero en las anotaciones se debe decir que todas las tierras de mi instalación están equipotencializadas, es decir, todas las tierras de mi instalación deben ir conectadas o las debo sacar de la malla de tierra. Y donde yo mida tierra, la resistencia de la tierra debe medir exactamente el mismo valor. Del transformador salía a otro totalizador y del otro totalizador salía a los tableros parciales.
y marcaba cada uno pues de esos tableros parciales que teníamos. Ok. Entonces, vamos a comenzar ya en la clase de la semana entrante con, vamos a trabajar el martes en sacar la carga que necesito y en base a la carga que necesito voy a calcular la capacidad de mi transformador. ¿De acuerdo? ¿Sí me están? Ok, ingeniera. Listo. Sí, Entonces, señora. ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a cargar unos valores, digamos que valores mínimos de carga para mi planta. Pero ustedes pueden meterle lo que quieran. Es más, si alguno de ustedes tiene algún amigo, vecino, familiar que tenga una planta industrial de lo que sea, podemos tomar. Carlos tiene una. ¿Cómo decías? Carlos tiene una, la de máquinas de. ¿Cómo es que llama esa? La de textura, de textiles. Eso nos funciona. De hecho, acá en Norte de Santander, en Cúcuta, la industria textil es bastante grande. Cuando uno va a mirar las fábricas de jeans y de ropa, son grandecitas y nos tienden a decir que no tenemos industria, pero es que son fábricas que construyen bastantes. Igual hay mucha industria de plástico en Cúcuta, mucha. Y son plantas que tienen esos requerimientos. Entonces, digamos que yo les doy una sugerencia, pero ustedes pueden partir de lo que ustedes quieran. Digamos que son libres. Les voy a dejar como la tareita que pensemos de pronto, no, mi vecina tiene una fábrica de zapatos, entonces vamos a mirar a ver qué equipos tiene y trabajo con una planta similar a la de mi vecina para agregarles. Listo. Vamos a trabajar sobre papel. Listo. La próxima semana, porque lo primero que vamos a hacer es el diseño, ubicar esas necesidades, luego pasamos a hacer el cuadro de cargas y luego pasamos a hacer el cálculo de el dimensionamiento de qué capacidad debe tener mi transformador. Hablamos un poquito de transformadores comerciales y si no le sacamos provechos ahora, alcanzaríamos a hacer la cometida por medio. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a empezar con el diseño eléctrico industrial. Antes de irnos, terminado el diseño eléctrico industrial, vamos a pasar a hablar ya de calidad de energía. Entonces, yo les iba a proponer que yo les cargue un artículo con toda la normatividad para que ustedes lo revisen, lo vayan revisando y hacemos una sola presentación muy sencilla acerca de las normas, para no aburrirlos porque son muchas normas y pasar diapositivas y diapositivas y diapositivas es un poquito cansón, mejor ir haciendo, mejor ver qué cálculos puedo ir haciendo, ir montando diseños y práctica como creo que lo hemos venido trabajando. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿O prefieren ver la normatividad pasando diapositivas? Un solo documento. Exacto, listo, perfecto. Entonces, señores, dos cositas que damos hoy. Diseño eléctrico residencial que tenemos es la nota del primer previo y ahí se debe entregar el 19 de octubre. Y lo que podamos, si conseguimos algo de información para hacer un diseño industrial más grandecito, más interesante, maravilloso, porque la próxima semana empezamos con diseño industrial. Listo, si no, no pasa nada. Okay. Nos quedamos con los datos. Listo. Entonces, los dejo. Ayer hubo un problemita técnico, espero que no se vuelva a presentar. Es la primera vez que me pasa desde toda esa cantidad de meses que llevamos en la virtualidad. Realmente me pude conectar nuevamente a las 8:20 de la mañana. O sea, duré 2 horas intentando entrar a la sala de Meet. Entonces, nada, espero que no se vuelva a presentar y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. ¿Lo escucho? El previo
Lo del previo es lo del plano de la casa, las acometidas y lo de las cargas, las 2 tablas y el plano. Las 2 tablas, el plano y las memorias de cálculo, Eri. Listo, ingeniero. Listo, de todas maneras, como tenemos las clases de la semana entrante, cualquier duda, problemita me van diciendo. Me gustaría que me vayan cargando en el enlace de Jamboard lo que tengan de avances para yo poderles ir monitoreando. Yo pude revisar los cuadros de Eri y lo que tenía Leonardo. Listo, pero pues todavía pues Carlos está enfermo de su mano. Esperemos que se recupere y Eric, no, y Eric Sebastián supongo que tuvieron inconvenientes para subir. Listo. La idea es ir subiendo para yo poderlos irlos asesorando, porque no es hacer un diseño y decirles le quedó mal, pero es decirle, no, mira, vamos a hacerlo bien, la observación es esta, se hace así, se hace así. ¿De acuerdo? Listo, ingeniera. Bueno, Señora. entonces que tengan un feliz día, feliz fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego.